A reading from the letter of Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. May I never boast of anything Hermanos, but the Dios cross me of our libre de Lord gloriarme Jesus si Christ. no es en la cruz de nuestro Señor The Jesucristo, world has been en la cual el crucified mundo in está my stead. crucificado para mí y yo para el mundo. It means nothing whether one Pues is lo que circumcised cuenta or no es uncircumcised. circuncisión All o that matters is one is incircuncisión, created sino different. criatura nueva. Peace and mercy La on paz all y la who follow misericordia de Christ. Dios venga sobre todos los que se ajustan a esta norma, Henceforth, también let sobre no man Israel. trouble me. En For I bear adelante, the brand que mark nadie me of venga Jesus con Christ. molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas May de the favor Jesús. of our Lord Jesus La Christ gracia de nuestro be Señor with your Jesucristo spirit. esté con su espíritu, hermanos. Amén. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. He sido crucificado con Cristo. He sido crucificado con Cristo. Man is justified. El hombre es justificado por la fe en Jesucristo. We believe in Jesus Creemos en Jesucristo that we might be justified. para que podamos ser justificados por la fe en Cristo. I have been crucified. He sido crucificado con Cristo. Christ loved me and Cristo me amó for me y se dio a sí mismo por mí. will be glorified in Cristo será glorificado en mi cuerpo, life. así en la vida como en la muerte. I have been He sido crucificado con Cristo. to me life Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. life I live now La vida que ahora vivo no es la mía, Christ is living. es Cristo quien vive en mí. I have been crucified. He sido crucificado con Cristo. I have been crucified with Christ. He sido crucificado con Cristo. La vida que vivo ahora no es mía. Cristo vive en mí. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to all, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, take up his cross tome su cruz cada día and follow in my steps. y sígame, Whoever would save his porque life will lose quien it. quiera salvar su vida, Whoever loses his la life will perderá, save pero his quien life. pierda su vida por mí, ese la salvará. He showed
Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Verbum Domini. First want to welcome our Primero deseo dar la bienvenida a nuestra reunión internacional de clérigos aquí. Hoy tenemos al diácono Carlos, que es de Colombia. Será ordenado a la sacerdocio el próximo año. Por favor, recen por el diácono Carlos. Tenemos el padre Giuseppe de Italia, el padre Gilbert, nuestro pasante de las Filipinas, ya lo conocen, y el padre Marty Bachman de Cincinnati. Al lado de su ex compañero de clases, el padre John Paul. Así que bienvenidos a todos ustedes. Cuando yo era seminarista en Filadelfia, teníamos asignaciones de fin de semana y en la parroquia, y cierto año la mía fue en San Antonio, en Ambler. El párroco, el padre Stephen McCleary, nos contó la historia de una mujer anciana que estaba moribunda, estaba cercana a la muerte, pero había un crucifijo que era muy querido para ella. Tenía una reliquia de la Santa Cruz en él. Y ella quería tanto esa cruz, pero estaba a cierta distancia con unos parientes, así que ella se aferraba a la vida. Un día, 2 días, ya habían pasado varios días, hasta que finalmente el crucifijo pudo serle llevado. Y finalmente, cuando ella recibió este querido crucifijo, lo miró con amor, lo besó con ternura, lo apretó contra su corazón y luego pudo descansar en paz, pudo morir, pudo ir al encuentro del Señor, porque la cruz es nuestra salvación y Él es nuestro Salvador. Es algo que nuestro Santo Padre San Francisco entendió muy bien. Él contemplaba la cruz muy a menudo, y cuando los frailes pasaban ante una iglesia, él rezaba la oración que seguimos rezando en este día. Cruz de Cristo, te adoro, aquí presente en este templo y en todas las iglesias del mundo, porque por esta cruz redimiste al mundo. Y fueron 2 años antes de su muerte que él fue a rezar al Monte Vernon, cerca de la fiesta que acabamos de celebrar, del triunfo de la cruz. Iba a realizar un retiro de 40 días allá en oración. Abrió las Escrituras y cada vez que abría las Escrituras, veía el recuento de la pasión del Señor. Él sabía que iba a compartirlo. Y él rezaba por 2 cosas. Rezaba primero que nada para que tuviese en su corazón, mientras le fuera posible, llevar el amor con el que Cristo fue a su pasión. Y rezaba para que en su cuerpo pudiese, en la medida posible, compartir los sufrimientos de Cristo en su pasión. Eso es lo que el que ama quiere. Quiere compartir lo mismo que le pasa al ser amado. Y en la pasión de Cristo, especialmente Cristo reveló su gran amor por nosotros, su gran amor por todos nosotros. Así fueron 2 años antes de su muerte que estaba rezando en ese monte, Monte Laverna, que tiene una visión de un serafín con Cristo crucificado y recibió las llagas. Muchos dieron testimonio de ello durante los 2 últimos años de su vida. Muchos santos tuvieron las marcas de la pasión. Hay uno que su causa está progresando y que influenció a la Madre Angélica, Rhoda Weiss, cuya causa está avanzando. Ella tuvo las marcas de sufrimiento de Cristo en diferentes momentos de su vida. Y eso es algo que afectó a la Madre en su propia comprensión del sufrimiento, y algo que ella nos comunicó a todos nosotros, que en su sufrimiento ella fue capaz de elevarse por encima de él por amor. A menudo, cuando nos enfrentamos al sufrimiento, lo único que pensamos es, ¿cómo puedo
huir de este dolor, pero para los santos como San Francisco les llevó a correr más incluso a Cristo, a acogerlo incluso más, a aferrarse a Él, como la imagen de San Francisco que quizás hayan visto, Jesús clavado en la cruz y Francisco abrazando a Jesús en la cruz, y en el brazo derecho de Jesús se despega de la cruz y lo acerca más a su corazón. Y eso es lo que Jesús hace en nuestros sufrimientos. Sabemos que el sufrimiento es difícil, es parte de nuestras vidas, porque somos parte del cuerpo místico de Cristo. Las Escrituras utilizan la analogía de la Iglesia como la prometida de Cristo, pero también la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros de su cuerpo. Y ayer el padre John Paul y yo estábamos hablando de esta fiesta de las llagas de San Francisco y cómo el cuerpo de Cristo, la Iglesia, está herido. Y cuando pensamos en las heridas en el cuerpo de San Francisco, podemos reflexionar sobre las heridas en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Así como Jesús sufrió sus llagas por amor a la Iglesia, igualmente San Francisco también tuvo participación en el sufrimiento de Cristo, por su amor a Cristo, por su unión con Cristo, pero también por su cuerpo, la Iglesia, así como San Pablo habló de ello, que él se regocijó en sus propios sufrimientos por el bien de la Iglesia, su cuerpo. Anoche, cuando estaba estudiando, me encontré con la audiencia de miércoles del 2010 del Papa Benedicto XVI. Recordarán que cuando el Papa ofrecía diferentes catequesis, cuando avanzaba por la historia de la Iglesia, los diferentes personajes en la historia de la Iglesia. Y fue en enero 27, en el año 2010, que ofreció una enseñanza sobre San Francisco de Asís. Y yo pensé que es muy relevante lo que él dijo con lo que estamos sufriendo el día de hoy, con los escándalos en la Iglesia. Él estaba hablando de que al principio de la vida de San Francisco, él tuvo un encuentro con un leproso que tuvo un gran efecto en él, pero también se dirige a una iglesia en ruinas, la iglesia de San Damiano. Y ahí estaba rezando ante un crucifijo y Cristo cobra vida en la cruz. Y le dice a San Francisco, ve y repara mi iglesia, que ves está en ruinas. Ve y repara mi iglesia, que como ves está en ruinas. Él se encontraba dentro de un edificio en ruinas, un edificio que se estaba desmoronando. Y el Papa Benedicto dijo, este sencillo evento de la palabra de Dios escuchada en la iglesia de San Damiano contiene un simbolismo profundo. En aquel momento San Francisco fue llamado a reparar el pequeño edificio de la iglesia, pero el estado ruinoso del edificio era símbolo de la situación de la iglesia misma. En aquel momento la iglesia tenía una fe superficial que no transformaba vidas, no daba forma a las vidas, un clero con poco fervor. De hecho, su biógrafo nos cuenta de varios escándalos que estaban sucediendo entre el clero y un enfriamiento del amor. Había escándalos en la época de San Francisco. ¿Y qué le dice el Señor a este pequeño hombre? Pequeño de estatura físicamente, pero ante los ojos del mundo también. ¿Qué le dice Francisco? Ve y reconstruye mi iglesia, que como ves está en ruinas. El Papa Benedicto continuó. No obstante, al centro de la iglesia en ruinas estaba el Señor crucificado. Y Él habló, hizo un llamamiento a la renovación. Llamó a Francisco a la labor manual de reparar el pequeño edificio de la iglesia de San Damiano.
símbolo de un llamado mucho más profundo de renovar la iglesia de Cristo misma. Este evento, que probablemente ocurrió en 1205, nos recuerda a otro evento similar que ocurrió en 1207. El Papa Inocencio III tuvo un sueño. En él vio la Basílica de San Juan Laterano, la madre de todas las iglesias, colapsando. Y un solo hermano religioso insignificante sosteniendo la iglesia con sus hombros para impedir que caiga. Y luego, cuando conoció en persona a San Francisco, reconoció a aquel hombrecillo insignificante que había visto en su sueño. San Francisco, quien más adelante se convertiría en San Francisco de Asís. Él fue aquel pequeño que, como nos habla el Antiguo Testamento, los Elohim. ¿Quiénes eran los Elohim? Por ejemplo, los salmos hablan del Elohim. El salmo Elohim significa aquellos que están inclinados. Podemos recordar a muchos en la iglesia que estaban doblados de dolor por lo que había estado ocurriendo. Los pequeños que estaban doblados. El Salmo dice, el Señor ama a su pueblo, adorna a los Elohim con la victoria, los humildes. Recordemos las palabras de María. Él ha mirado con favor a su humilde sierva. Así pues, los Elohim son los pobres que permanecen fieles a Dios en momentos de dificultad. Permanecen fieles incluso en momentos de dificultad. San Francisco, el Papa Benedicto, continuó. Se convirtió en un gran elemento de reforma, no al dejar la iglesia, sino al ser parte de su renovación, a través de su propio ejemplo, primero que nada, que atraía a otros. E incluso en este día, 800 años más tarde, continúan habiendo aquellos que se ven atraídos por el ejemplo de este pequeño Elohim, San Francisco. Finalmente, otro punto que el Papa Benedicto presenta en su charla dice lo siguiente: San Francisco siempre supo que al centro de la iglesia está la Eucaristía, donde el cuerpo de Cristo y su sangre se hacen presentes a través del sacerdocio, la Eucaristía, de la comunión de la iglesia. Ustedes ven, esto es lo que nos sostiene, sin importar lo que pase. El Señor resucitado permanece en medio nuestro, en la Eucaristía. El Señor resucitado nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Anoche, después de nuestra hermosa hora santa que tuvimos aquí, yo estaba hablando con algunos de los muchos que habían venido aquí y había unas señoras de Nueva York y estaban hablando acerca de unos lugares allá donde hay adoración del Santísimo Sacramento. La semana pasada vieron al Padre Barry, donde están los misioneros del Santísimo Sacramento, y cómo esta realmente es la fuente de renovación para nosotros. Y en otro lugar, el Papa Benedicto, en su exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, número 6, dice lo siguiente: cada gran reforma de alguna forma se ha visto vinculada al redescubrimiento de la fe en la presencia eucarística del Señor entre su pueblo. Ahí se encuentra el corazón de nuestra renovación. Permanezcamos cerca a Jesús, quien permanece cerca a nosotros, en el Santísimo Sacramento. Y finalmente concluyo con la hermosa oración de San Francisco. Santa Bernardina de Siena le atribuye esta oración a San Francisco, la absorbia. Que el fuego y el poder dulce de tu amor, Señor, absorba mi alma de todas las cosas en el cielo, para que yo pueda morir por amor de tu amor, así como tú te dignaste morir por amor a mi amor.